Siempre estamos enfatizando la importancia del alma, del espíritu. Y seguramente Cristo murió en la cruz para salvar el alma. Porque estamos hablando del hombre interior, el espíritu que vive para siempre. Y desde luego es de suma importancia. Sin embargo, la Biblia habla mucho acerca del cuerpo, el cuerpo del cristiano. Y se usa la palabra santificar, que el cuerpo es santificado por Dios para el servicio de Dios. Primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues con razón Pablo exhorta que no reine, no permita que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Obviamente, los miembros del cuerpo del cristiano pertenecen al servicio de Dios y no al pecado. Estamos muertos al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y fuimos entonces sepultados con él en el bautismo. Dice Pablo en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y este texto es muy importante, explica que el bautismo es inmersión, no es rociar o derramar, es inmersión. Los que fueron al bautismo de Juan fueron al río Jordán para ser sumergidos. Felipe y el eunuco bajaron al agua y el etíope fue sumergido. Y así es. Bíblicamente es sepultura, dice Pablo, sepultado. Que juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahora los miembros del cuerpo del cristiano son instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, versículo 13 y 14, Pablo sigue después de hablar de la conversión, que uno se arrepiente y es bautizado para perdón de pecados. Entonces, él sigue explicando en verso 13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se
enseñoreará de vosotros. Entonces no debemos presentar a Satanás lo que no es nuestro. Los miembros del cuerpo ya pertenecen a Cristo, pertenecen al Espíritu Santo. Dice Pablo que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Él está presentando argumentos para convencernos que debemos consagrar todo miembro del cuerpo al Señor. Otra vez, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio, pero vivo. No como animal muerto, sino sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, vamos hablando entonces de la idea de santificar, es apartar. Apartar el cuerpo de todo aquello que sea pecaminoso, dañino, cualquier cosa que sea oponente de la santidad. Primera a los Corintios 6, 13. Las viandas. La gente decía, pues las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Así es la filosofía de mucha gente. Pero, dice Pablo, tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. El cuerpo no existe simplemente para comer, para satisfacer los apetitos del cuerpo. Eso no es el propósito del cuerpo. Dios tiene otros usos. Él tiene un uso muy noble. Entonces el cristiano evita, por ejemplo, evita el comer con exceso. Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Quiénes son los glotones? Bueno, son los que son codiciosos, avariciosos con respecto al apetito, con respecto a la comida. El glotón satisface su apetito. Él come y come hasta que se acaben completamente el hambre y la sed, dando demasiado trabajo al estómago y los intestinos, el corazón, el hígado y otros órganos. Esta práctica, lamentablemente, no se toma muy en serio entre muchos hermanos. Pero el exceso de comer y el consecuente exceso de peso son enemigos del cuerpo que pertenece al Espíritu Santo. Los hermanos que fuertemente condenan el fumar y el tomar, pero no dice nada del exceso de comer. Ellos no son nada consecuentes en esto. Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, a una hora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Todos los apetitos del cuerpo fuera de control, sin dominio propio, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven al Señor, sino sus propios vientres. Imagínense, hermanos, que el propósito, el motivo, el deseo de alguien sea satisfacer los apetitos del cuerpo. Eso no coincide con lo que es ser un cristiano. Claro que no. Y luego Pablo enfatiza mucho la cuestión de que el cuerpo no es para fornicación. Romanos 1:24, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y eso incluye toda clase de fornicación. Primera a los Corintios 7, verso 2. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. El matrimonio es para evitar fornicación. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Son una sola carne. No os neguéis el uno al otro. Está hablando de la relación íntima. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primera a los Corintios 7, los primeros 5 versículos. Otra vez, capítulo 6, 13, el cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor para el cuerpo. Y Pablo enfatiza mucho que los miembros del cuerpo nuestro son miembros de Cristo. Capítulo 6, verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y lo mismo pasa cuando un hombre repudia a su mujer y se junta con otra mujer adultera. Él llega a ser una sola carne con esa segunda mujer. Es fornicación. Por eso dice Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermanos, deben apuntar ese texto. Primero a los Corintios 6, 18. Huir de la fornicación. Lea y repita la lectura de Génesis capítulo 39, del 7 al 12. Ahí estuvo José en una situación muy favorable para la fornicación. Y no
más bien, huye, huye. Y él lo hizo, dejó su saco para huir. Aunque, desde luego, pues le costó aún más problema, más miseria. Pero él no iba a cometer pecado contra esa mujer, ni contra Dios, y contra su propio cuerpo. No. Ese ejemplo de José, un hombre joven, es un ejemplo tremendo, sobre todo para los jóvenes. Bien, consideren la situación de José, vendido como animal, vendido a la esclavitud por sus propios hermanos. Y estando en esta casa muy favorecido por el patrón, el amo, pero luego una mujer carnal, una mujer viciosa y que se quería aprovechar de este hombre joven. Y no, José no se sometió a esa mujer ni a Satanás. No se sometió a Satanás. ¿Cómo haría tal cosa contra mi Dios? Entonces, huye. Ese es el remedio. La palabra fornicación, piensa en la palabra prostitución y buscar la palabra en el diccionario. Es algo sagrado, algo dado por Dios como santo, como bueno, pero es prostituido, así menospreciado, contaminado, hecho algo vil para satisfacer los deseos del cuerpo. Huye de la evolución. Yo apunté aquí que la evolución contribuye fuertemente a este mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la evolución con la fornicación? Sí, claro que sí. Claro que sí. Porque enseña que el hombre es un mero animal. Él viene evolucionando así de estado de ser animal y pues obviamente lo más importante para los animales es satisfacer sus deseos físicos. El hombre no es un mero animal. La evolución es una enseñanza diabólica. Después es pura insensatez, desde luego es pura insensatez, pero es de Satanás. Ahora, vamos a ser muy prácticos. Huir, ¿cómo? ¿Ok? No asociarse con personas que no tienen convicción en cuanto a la santidad y la fornicación. Mateo 5:28, no mirar a una mujer para codiciarla. Si es necesario tener cambio de empleo. ¿Por qué? ¿Por qué cambio de empleo? Porque hay hombres y mujeres en el empleo que trabajan juntos y uno o los dos quedan enamorados el uno del otro. Y muchas veces eso lleva a la cama, a la fornicación. ¿Qué puede el hombre hacer en tal caso? Huir. Si no tiene el dominio propio para cambiar la situación con esa mujer, huir, escapar como José. Evitar toda forma de pornografía, revistas, televisión, internet, celular. Evitar el baile. El baile es obviamente la antesala de la fornicación. ¿Cuántas personas
salen del baile a cometer fornicación. Según Timoteo 2:2, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y sobre todo, ocuparse en lo bueno para evitar lo malo. Leer la Biblia, orar, asistir fielmente a todos los servicios, hacer obra personal, ser activos, ocupaos. Dice Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Muy, pero muy importante. Segunda a los Corintios 6 es un texto también muy enfático. Comenzando con versículo 14 y todo el resto del capítulo, incluyendo capítulo 7, verso 1. Dios habita en nosotros si nos apartamos del mal y nos dedicamos a su servicio. También evitar los preceptos humanos. Por ejemplo, en Colosenses 2, 20 al 23, si os habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Y luego habla del trato severo del cuerpo, de evitar cierta comida o carne. Esos reglamentos no ayudan a santificar el cuerpo. Son preceptos humanos y si usted quiere estudiar ese tema de Colosenses capítulo 2, si usted quiere estudiar eso más a fondo, eso viene del gnosticismo, la herejía llamada el gnosticismo. Había invadido la iglesia en el tiempo de Pablo y Juan y los apóstoles. Y por eso le están combatiendo esos preceptos. Y luego, por último, es muy importante cuidar el cuerpo. Somos como mayordomos. El cuerpo pertenece a otro, es el templo del Espíritu Santo. Ocupamos el cuerpo, pero pertenece a otro. Y debemos cuidarlo por él. Seguro que sí. Ser responsables en cuanto al uso del cuerpo. Pablo habla del ejercicio corporal. Primera Timoteo 4:8 dice, desde luego, la piedad aprovecha más, pero el ejercicio corporal sí aprovecha. La piedad promueve la buena salud. Claro que sí. Buenos hábitos, buenas costumbres, una dieta apropiada, siempre con dominio propio. Entonces, el propósito de todo esto, hermano, el objetivo, la meta de todo esto, es que algún día, que tengamos cuerpos como el cuerpo de Cristo. Ahora, el apóstol Juan, 1 de Juan, capítulo 3, él dice que
No sabemos, desde luego, cómo seremos, pero seremos semejantes a Él. Hay que pensar siempre, meditar mucho en eso. Que todo lo que hagamos en esta vida, en cuanto al espíritu y en cuanto al cuerpo, estamos preparándonos, estamos pasando por un tiempo de pruebas y aún de tribulación y todo eso para lograr el propósito que Dios tiene para nosotros, la vida eterna. Romanos 8:23, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo es solamente para este mundo, solamente para la vida aquí en la tierra. Pero la Biblia habla de la redención del cuerpo, o sea, la resurrección del cuerpo. Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Pablo, todo el capítulo 15, primero a los Corintios 15, se dedica a ese tema de la resurrección. Y dice el verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, se sepulta, se siembra, es sepultado, cuerpo animal, físico. Pero resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Otra vez, que tendremos cuerpos semejantes al cuerpo de su gloria. Primero de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por lo tanto, hermanos, recordemos siempre la oración de Pablo, donde comenzamos este estudio. Primera a Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por acompañarme en este precioso estudio. El cuerpo pertenece a Dios. Pensemos siempre en santificar el cuerpo para el Señor. Dios le bendiga.